lo que vamos a encontrar, que vamos a enfrentarnos a que la demanda es mayor que la oferta. Esto genera un proceso de escasez. ¿Cómo nos ajustamos cuando hay escasez? Existe una tendencia a que los precios suban. Nuestro 10º principio nos dice que a corto plazo la sociedad enfrenta una disyuntiva entre la inflación y el desempleo. Este fenómeno lo estudió William Phillips en 1958, analizando el caso de Londres. ¿Qué es lo que sucede principalmente? Cuando nos enfrentamos a una crisis, lo primero que hacen las empresas es despedir a las personas, por lo tanto aumenta la tasa de desempleo. Las empresas son lo suficientemente inteligentes para garantizar una oferta estable antes de despedir a las personas. Al aumentar el desempleo, disminuyen los ingresos de las familias y con ende disminuye el consumo de las familias, lo que va a generar que la demanda disminuya. En otras palabras, nos vamos a enfrentar a que la oferta va a ser mayor que la demanda. Y en este caso se presenta un exceso. Cuando hay un exceso de productos en el mercado se ajusta bajando el precio. Y eso genera la tendencia a generar menos inflación. Entonces, importante este tema. A corto plazo, la sociedad se enfrenta a la disyuntiva entre la inflación y el desempleo. Lo que yo les contaba hace poquito. Entonces, una oferta estable, ¿cierto? Aumenta el desempleo porque disminuye el ingreso de las familias. Es decir, si no hay más oferta y si no hay más consumo, vámonos por el lado de la demanda, que es lo que está pasando en este momento. Por ejemplo, con el petróleo. Como no ha habido demanda de petróleo, pues ha bajado el precio y eso es una deflación, ¿no? Entonces uno puede tener inflación o deflación por demanda o inflación o deflación por oferta, ya sea exceso o baja de oferta, o ya sea exceso o baja de demanda. Entonces la curva de Phillips lo que hace es una interrelación entre la tasa de inflación y y el empleo, o la tasa de desempleo. Entonces él dice que eso hay que equilibrarlo, ¿cierto? Él dice, esta relación llamada desde entonces la curva de Phillips, quien fue el que lo hizo, sugiere que es imposible conseguir simultáneamente, o sea, no se puede conseguir a la vez, un alto nivel de empleo y una baja tasa de inflación. Es difícil. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene ingresos, ¿cierto? Cuando usted tiene ingresos, vamos a suponer que hay pleno empleo. Y si usted tiene ingresos, si usted tiene ingresos, hay buen empleo, pues la gente va a demandar más, va a consumir más. Y al consumir más, aumentan particularmente los precios. ¿Qué es lo que pasó en este momento con los precios de los alimentos? Como estamos consumiendo más alimentos, menos restaurantes, menos centros comerciales, menos de todo, y si aumentamos en casa el aumento del alimento, pues obviamente como ha habido gran demanda de eso, han aumentado los precios de los alimentos en esta época. Y hemos tenido temas también de desempleo, pues debido a la pandemia también, pues que no han podido salir a trabajar algunos sectores todavía. Entonces tenemos las dos condiciones y las dos condiciones se dan y permanecen en la curva de Phillips porque sugieren que no podemos tener un alto nivel de empleo y una baja tasa de inflación. Las dos cosas están en este momento. ¿Ok? Les dice, una oferta estable, oferta mayor que demanda, se presenta un exceso.
el mercado se ajusta bajando el precio. Entonces la tendencia es a menos inflación. Pero cuando hay una oferta estable y no hay demanda, entonces no hay producción. Entonces, ¿qué hacen las fábricas? ¿Qué hacen los empresarios? Ah, no, pues tengo que despedir gente. Eso es lo que estaba pasando en este momento. Hay mucho desempleo, ha aumentado la tasa de desempleo, pues porque la gente le ha tocado, eh, pues los empresarios, hay muchos que han permanecido y dicen que si la cuestión arregla así por 3 meses, pues van a permanecer, pero si no, si Esta aumenta. mañana, esta mañana estaban diciendo en las noticias que como el gobierno se comprometió con el pago de ayudas de nóminas, Ujú. muchos de los empresarios estaban esperando que ya ahorita, pues, ya es quincena, que les iban a llegar esa plata y les dijeron que hasta el 25 a más tardar o fin de mes les están dando esas ayudas para el pago de nóminas. Esas ayudas todavía. Sí, y ahorita quién sabe de dónde irán a sacar dinero entonces para pagar. Pues sí, ahorita no, pues les tocará a todo el mundo esperarse, como dicen, hasta el 25, imagínense. Y a lo que estaba viendo ayer en Chile creo que les están dando a las empresas es un 80%. Aquí en Colombia se comprometieron a darles apenas un 40% de ayudas para pago de nóminas. Están apoyando más en otros países, ¿no? Sí, sí, en Chile decía el tipo que era el 80% y las empresas tenían que pagar el excedente y el pago de todo lo que son las prestaciones sociales. Aquí apenas son el 40% y ya. Y ya. Sí. Pues así también, pues es muy poquito, me parece lo que es la ayuda, pero pues de eso a nada. No, pues sí, preferible eso a nada, estoy de acuerdo. Debería ser más, pero es que también hay muchos temas aquí que se están. Chile, por ejemplo, es un país que ya tiene mucho más recursos, tiene mucho más industria. Son exportadores de salmón, son exportadores de cobre. El mayor exportador de cobre del mundo es Chile. Tiene viñedos, de hecho, tiene unas industrias ya muy fuertes y exportadoras muy grandes. Entonces, pues Colombia tiene cosas, obviamente, pero no tan fuertes como Chile ya lo tiene. Entonces, digamos que tiene más recursos Chile para poder apoyar ese, ejemplificando pues el 80-40, ¿no? Sí, Pero, señor. pero tienes razón, ¿no? Debería ser un poquito más. Ok, entonces, miren. Ajusta bajando el precio y eso genera la tendencia a generar menos inflación. Espero hayas entendido los 10 principios planteados por Gregory Mankiw, en el cual nos dice cómo los individuos toman decisiones, cómo interactúan los individuos y cómo funciona la economía en su conjunto. Si quieres profundizar el tema, te invito a leer el capítulo número 1 del libro de Principios de Economía de Gregory Mankiw. Hasta luego. Ok. Aquí hay otra explicación. A ver, yo creo que tal vez es mejor esta. Los 10 principios de economía de Gregory Mankiw. El principio 1 se basa en que los individuos nos enfrentamos a disyuntivas. Para obtener algo que queremos, generalmente debemos renunciar a otra cosa que también deseamos. Debemos renunciar a otra cosa que también deseamos. Entonces, yo creo que para ejemplificar los 10, o para más bien ejemplificar, no, sino como resumir, yo hice acá una serie de 10 principios. Como unas frases resumen por cada uno de los principios. Si quieren ya regálenme un segundito. ¿Qué es?
Bueno, sigamos viendo el video, pero ya les doy las frases resumen que yo tengo de estos 10 de estos 10 principios. Por tanto, el reconocer esto es importante porque será más probable que tomemos buenas decisiones si entendemos qué opciones tenemos disponibles. El principio 2 cuenta que el coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Cuando nos enfrentamos a disyuntivas, lo que hacemos es decidir comparando entre los beneficios y los costes que implica cada una de las alternativas. Realizamos el coste de oportunidad, elección o abandono de una de ellas, buscando la solución más inteligente. El principio 3 habla de que las personas racionales piensan en términos marginales. Es decir, cuando se toma una decisión en esta vida, de cierta manera se obliga a realizar pequeños ajustes adicionales, que son llamados los cambios marginales. De hecho, en la vida cotidiana, estas decisiones se toman normalmente pensando en esos términos marginales, porque si se supiera lo que puede suceder, no existiría este tema. El principio 4 nos muestra que los individuos responden a los incentivos. Los seres humanos tomamos decisiones comparando los costes y los beneficios. Por tanto, si estos cambian, nuestro comportamiento también. Las personas responden a una serie de estímulos, porque son capaces de ver cuál es la mejor opción y cuál es la que más le va a beneficiar. Por lo tanto, las personas son movidas por incentivos de mayor o menor magnitud. El principio 5 dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. En la actualidad, el mundo está globalizado. Todo el mundo está enterado de lo que pasa en otros países, otras culturas, etc. Así como el comercio también está globalizado. Todo el mundo tiene productos de otros países. Este comercio no solo beneficia a los vendedores o a los compradores, sino que se benefician los dos. En el mundo del comercio no es nada bueno aislarse en tu propio país, porque entonces te tienes que producir tus propios productos. Si tenemos la opción de poder compartir los bienes y servicios con otras personas, se hará un producto mejor. El principio 6 se basa en que los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. El sistema de que el gobierno sea el que dirigía cuántos bienes y servicios se van a producir se ha abandonado en muchas naciones y se han pasado a una economía de mercado. Al haber competencia de empresas externas en una nación, las empresas internas mejoran su calidad y su precio, y eso también mejora el producto para el comprador. La clave del funcionamiento del comercio es el precio del producto. Las empresas suelen llegar a un precio en el que obtienen beneficio y al comprador le parece un precio asequible para poder comprar el producto. Principio 7. Los mercados no siempre funcionan de manera perfecta. La intervención del Estado puede mejorar los resultados del mercado. En el mercado, la acción del gobierno ayuda a los fallos del mercado. Suele hacerlo por consideraciones de eficiencia o de equidad. Los fallos de mercado pueden producirse por agentes externos. Un ejemplo es la contaminación atmosférica de una empresa, que será regulada por una política medioambiental del Estado. Otro ejemplo son los monopolios, en los cuales una empresa controla todos los precios y el gobierno interviene para regularlos. El principio 8 habla de que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Ponemos un ejemplo muy práctico, en el cual el país es una familia. Si en esta trabajan todos, tendrán un mayor bienestar. Lo mismo pasa con un país, pero mucho más generalizado. Para acabar, decimos que no se pueden hacer aumentos enormes en los salarios, ni generar empleos artificiales, ya que esto solo hará que retrasar el proceso de producir bienes a lo largo del tiempo. Principio 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. La inflación es el aumento de los precios en relación a un poder adquisitivo estable. La consecuencia es que esta hace que baje el valor del poder adquisitivo debido al aumento de los precios. Un ejemplo que se da de ello es la mayor inflación que hubo en Perú, donde los precios estaban tan altos que se hicieron grupos enormes de madres de familias para reunir dinero y así comprar comida. Y por último, el principio 10 nos dice que en el corto plazo la sociedad se enfrenta a la disyuntiva entre la inflación y el desempleo. Cuando se produce la inflación, los precios comienzan a subir, y esto también afecta a los servicios. Se produce lo que es el desempleo. Pero cuando se aumenta la cantidad de dinero, comienza una demanda de bienes y servicios.
Por ello, las empresas suben sus precios, pero también les anima a producirlos. Eso hace que se necesite más trabajadores y así el desempleo disminuiría. Pero en otra situación, cuando el gobierno se plantea solucionar la inflación, la cantidad de dinero baja. Esto hace que la gente tenga menos dinero, entonces consume menos. Hay que despedir gente y aumenta el desempleo. Bueno, listo. Entonces, siendo hoy las 9:30, le voy a dar esta media horita a Holman para que descanse. Oh. Por el día del profesor. No, pues Bueno, gracias, profe. esto es lo que, ya en resumen, pero fíjense que está bien. Allá les envié a principios de economía el mapita que yo había hecho con unas frases, digamos, de cada una de ellas. Las frases son: cuando hablamos de los individuos se enfrentan a disyuntivas, a decisiones, la ciencia de las decisiones. El costo de una cosa es aquella a lo que se renuncia para conseguirle, es el costo de oportunidad. Las personas racionales piensan en términos marginales, está la famosa ley de los rendimientos marginales decrecientes. Los individuos responden a incentivos, entonces es la relación de beneficios particulares sobre los generales. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo, es el famoso estado benefactor y o de bienestar. Los mercados normalmente constituyen un mecanismo para organizar la actividad económica, es el famoso tema entre el libre mercado, libre cambismo y el proteccionismo. El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado, entonces es lo que estamos hablando del Estado regulador o interventor, o interventor. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios, entonces es la capacidad de ser más productivo y por ende más competitivo. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Inflación inducida. Esa es la famosa inflación inducida. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Entonces ahí les pongo la fórmula de Keynes y la famosa demanda agregada. Es todo el tema de reactivación económica, el famoso neo-keynesianismo. Y es lo que se está aplicando hoy en el mundo actualmente. Todos los países estamos en temas keynesianos. Bueno, niños, esto fue todo por el día de hoy. Gracias, profe. Y espero que mañana, entonces... El lunes. El lunes, entonces, veamos esa tareita sencilla. No les voy a dejar tareas más complicadas, para que puedan descansar el fin de semana. Pues vamos a ver. Ahorita no hay tarea, ¿no? Sí, hay una tareita. La tareita chiquita. ¿Me pasan ahorita, por favor? O me la dicen una vez, profe, qué pena. A ver, Sandra, cuéntales, ¿cuál es la tarea? ¿Qué son opciones? Definición de qué son opciones. Definición de disyuntiva. Sí. Sí. Definición de disyuntiva. Sí, señora. Y definición de alternativa. Sí, señora. ¿Algo más, profe? No, eso es chiquito. Solo eso. Bueno, niños, entonces, gracias y nos vemos el lunes. Chao, profe. Feliz fin de semana a todos. Listo, profe, chao. Gracias. Lo mismo, profe, que descanse. Chao.